Entonces, los regalos de la paternidad. Ok, aquí nos empieza como a motivar. Te has dado cuenta de tu necesidad de curación. Ok, curación. Ya en este punto, cuando estamos en el capítulo 11, nos hemos dado cuenta de nuestra necesidad de curación. ¿Le ofrecerías entonces cualquier otra cosa a la afiliación, habiendo reconocido la necesidad que tú mismo tienes de ella? Ya en este punto ya nos vuelve a repetir, por eso es que hay una parte que ya se avanza un poquito más rápido en el curso, porque ya aquí nos está diciendo que todo lo que nos negamos es porque no lo hemos dado. Entonces tenemos necesidad de curación y la tenemos que ofrecer. ¿Le ofrecerías entonces cualquier cosa a la afiliación habiendo reconocido la necesidad que tú mismo tienes de ella, de la curación y de la afiliación de ambas? Pues en esto estriba el comienzo del retorno al conocimiento. Los cimientos sobre los que Dios te ayudará a construir el nuevo sistema del pensamiento que compartes con Él. Ni una sola piedra que coloques sobre esos cimientos dejará de ser bendecida por Él, pues estarás restaurando la santa morada de su Hijo, donde Él dispone que su Hijo esté y donde está. Sea cual sea la parte de la mente del Hijo de Dios en la que restauras esta realidad, la restauras también en ti mismo. Miren esto. Voy a terminar de leer el párrafo. Moras en la mente de Dios junto con tu hermano, pues la voluntad de Dios no es estar solo. Miren, ni una sola piedra que coloque sobre esos cimientos dejará de ser bendecida por él. Esto es otra forma de decir, dice, el Espíritu Santo aprovechará el mínimo esfuerzo que tú tengas para liberarte a ti y a tu hermano y a toda la filiación. Dice eso, que será bendecida. Es lo que vendría a ser la bendición, viene a ser el pensamiento amoroso que está atrás del deseo de perdonar. Dice, pues estarás restaurando la santa morada de su Hijo. La santa morada, aquí nos está hablando de los regalos de la paternidad. Aquí hay una parte del texto donde nos dice que, y en el manual para el maestro, que todos aquí nos sentimos como un extraño. Dice, este no es tu mundo, tú no perteneces aquí, tu santa morada es la mente de Dios. Y el reconocimiento de que estás allí se puede en este plano también, pues estará restaurando la santa morada de su Hijo, donde Él dispone que su Hijo esté y donde está. Sea cual sea la parte de la mente del Hijo de Dios en la que restauras esta realidad, la restauras también en ti mismo. El Hijo de Dios es el hermano también. Entonces, aparentemente, perdono la manera en que yo lo estoy viendo y en mi mente también se restaura ese pedacito que le quité a Dios. Otra parte que dice, dale a Dios lo que le quitaste. O sea, padre y hijo es uno, el hijo es la extensión del padre. Entonces es como que le quitamos un pedacito de su mente, que no es posible, pero nosotros creemos que sí. Estar solo es estar separado de lo infinito. Mas ¿cómo iba a ser posible esto si lo infinito no tiene fin? Nadie puede estar más allá de lo ilimitado, porque lo que no tiene límites está necesariamente en todas partes. Aquí nos está hablando de metafísica, que esto no lo entendemos mucho, bueno, sí, sí se entiende, estar solo es estar separado de lo infinito. Esto nos habla aquí sí nos está hablando de la conciencia. Cuando nosotros nos sentimos solos es porque estamos en el sistema del pensamiento del ego que cree que está separado. Por lo tanto, nunca, a veces nosotros nos sentimos solos y pensamos que necesitamos personas o que necesitamos cosas. Y nos dicen, no, lo único que necesitas es reconocer quién eres para que se te quite esa sensación, para que se te quite esa sensación de soledad. Lo que sí es cierto es que para que se te quite tienes que cumplir las condiciones que es perdonar. Nadie puede estar más allá de lo ilimitado, porque lo que no tiene límites está necesariamente en todas partes. Aquí quisimos, como esto es un sistema de pensamiento opuesto, quisimos limitar lo ilimitado, pero dice, pero lo que no tiene límites está necesariamente en todas partes, es decir, hasta aquí, en el sueño, está lo ilimitado del Padre. Dios está en todas partes, porque aquí todo es un pensamiento. Entonces, si nosotros compartimos los pensamientos de Dios, Dios está en todas partes, aquí. En Dios no hay principios ni finales, pues su universo es Él mismo. Fíjate, su universo es Él mismo. ¿Cómo ibas a poder excluirte a ti mismo del universo o de Dios que es el universo? Acuérdense que estamos aquí en los regalos de la paternidad. Aquí nos está hablando, todo esto es como para que nosotros verifiquemos que, pero no, esto en nuestra conciencia no lo entendemos. De cómo es que no podemos
estar separados del Padre, que es completamente imposible. Mi Padre y yo somos uno contigo, Jesús. Mi Padre y yo se refiere a Jesús. Mi Padre y yo somos uno contigo, pues tú formas parte de nosotros. ¿Crees realmente que parte de Dios puede extraviarse o estar ausente de él? Una parte nos dice el curso de milagros que cuando nosotros terminamos lo que vamos a recordar, a no terminar de leerlo, nosotros lo podemos leer y no aplicarlo en nada, ¿eh? Lo importante es aplicarlo en nuestra vida. Es lo que yo ahora les decía, es reconocer la luz, aplicarnos y darnos cuenta que es verdad. Entonces, ¿crees realmente que parte de Dios puede extraviarse o estar ausente de él? Nos dice que vamos a recordar dónde estamos y quiénes somos. Entonces, bueno, aquí no las explica. Si no formaras parte de Dios, que es lo que creemos, su voluntad no estaría unificada. ¿Es concebible esto? ¿Podría una parte de su mente no contener nada? Si nadie excepto tú puede ocupar tu lugar en su mente, y el que lo ocupara constituyó tu creación, sin ti habría un lugar vacío en la mente de Dios. Y no puede haber un lugar vacío en la mente de Dios. O sea, que nosotros, si esto hubiera ocurrido, que nos hubiéramos separado de Dios, y entonces dice, nada excepto tú mismo ocupa tu lugar en su mente, nosotros tenemos un lugar en la mente de Dios que nosotros no podemos decidir vaciar, no existe. El que lo ocupara constituyó tu creación, es lo que somos. Nosotros ocupamos un espacio en la mente de Dios y eso es lo que somos y es lo que es. Sin ti habría un lugar vacío en la mente de Dios, no puede, no puede. La extensión no puede ser bloqueada, ni tampoco tiene vacíos. Continúa eternamente, por eso es que nos dicen, así como otros caminos espirituales, que hay como eh, varias realidades, porque fíjense que nos dice un curso de milagros, esto es así como una cosa rara que nos cuesta entender, que es un solo pensamiento que cree que está fuera de Dios, es decir, nosotros, es un solo pensamiento que está fuera, todos los demás pensamientos están en Dios creando, hay uno que cree que no. La extensión no puede ser bloqueada ni tampoco tiene vacío. Pero no, como les digo, no nos matemos mucho con esa idea porque estas son cosas metafísicas que bien las podemos hacer. Voy a analizar mucho esto y se nos olvida lo importante que es ver la excepción y eliminarla. La extensión no puede ser bloqueada ni tampoco tiene vacíos. Continúa eternamente por mucho que sea negada. Aquí nos dice que eso es nuestra realidad, pero que aquí la negamos. Vale. Negar su realidad puede constituir un retraso en el tiempo, pero no en la eternidad. Fíjense, el tiempo es ilusorio, pero por eso es que nos dice que un curso de milagros nos hace ahorrar tiempo. Y negar la realidad nos hace perder tiempo aquí. ¿Perder tiempo de qué? De que seamos felices. Un retraso en el tiempo, pero no en la eternidad. Por eso, por lo que tus creaciones no han cesado de extenderse y por lo que hay tanto esperando tu retorno. Nosotros, como les digo, nosotros nos hemos ido extendiendo en el cielo y nuestras creaciones se siguen extendiendo. Bueno, no han cesado de extenderse. Bueno, buenísimo. Bueno, ok. Esperar es posible únicamente en el tiempo, pero el tiempo carece de significado, porque no es nada. Ok, pero para nosotros tiene significado. Tú que inventaste las demoras, puedes dejar atrás el tiempo, reconociendo simplemente que ni los principios ni los finales fueron creados por lo eterno, quien no impuso límites a su creación o a aquellos como crean como él, que crean como él, porque nos dice principios y finales. Ustedes no se fijan que este sistema del pensamiento del ego que se proyecta, que es opuesto a Dios, todo aquí son principios y finales. Todo comienza y termina, todo comienza y termina, todo comienza y termina, incluso nuestro cuerpo, claro está. Y en ese mismo cuerpo hay principios y finales todo el tiempo. Que si tenemos pelo, que si no tenemos pelo, que ahora ya no tenemos todo el pelo negro, si ahora tenemos canas, que si ya no sé qué, que si ahora tenemos arrugas, que si no sé qué, que si se cae esto, que si se cae aquello. O sea, hay principios y finales todo. Y entonces lo que se busca es que las cosas no tengan fin, pero todo lo va a tener. Todo lo va a tener porque fue hecho desde una mente opuesta al Dios. Esperar es posible únicamente en el tiempo, pero el tiempo carece de significado. Tú que inventaste las demoras, puedes dejar atrás el tiempo, reconociendo simplemente que ni los principios ni los finales fueron creados por el Eterno, quien no impuso límites a su creación o a aquellos que crean como Él.
no nos puso límites. Creo que esta es la única vez en un curso de milagros, lo he buscado, por eso lo digo, que utilizan el eterno como sinónimo de Dios. Utiliza de vez en cuando mm, varios, varios sinónimos. Pero aquí nos dice el eterno, quien no impuso límites a su creación o a aquellos que crean como él. Reconoces esto debido simplemente a que has tratado de limitar lo que él creó. Y por lo tanto, crees que la creación está limitada. Claro, quisimos limitar lo que él creó y creemos que la creación está limitada. ¿Cómo entonces ibas a poder conocer tus creaciones habiendo negado lo infinito? No conocemos nuestras creaciones, listo. Las leyes del universo no admiten contradicciones. A ver, okay. Las leyes del universo no admiten contradicciones. Lo que es válido para Dios es válido para ti. Si no crees que estás en Dios, tampoco creerás que Él está en ti. Acuérdense que estamos, importante, recordemos lo que estamos haciendo para que nos veamos el sentido a todo esto. Estamos en los regalos de la paternidad. Los regalos de la paternidad es lo que somos, pero aquí en la conciencia los tenemos que validar, los tenemos que desear, porque el desearlos es lo que nos va a motivar a liberar la excepción. ¿Ok? Entonces dice, las leyes del universo no admiten contradicciones. Lo que es válido para Dios es válido para ti. Si no crees que estás en Dios, que es lo que no creemos, tampoco creerás que Él está en ti. Entonces, acordémonos que este es un mundo de creencias y nosotros vivimos los efectos de nuestras creencias. Entonces, aquí no creemos que estamos en Dios y tampoco creemos que Él está en nosotros. Vemos a Dios como algo separado. Ah, que nosotros ya tenemos capítulo 11 y llevamos un caminito tal y estamos empezando por momentos a aceptar que Dios está en nosotros y no es que es una cosa afuera, en el mejor de los casos. Lo infinito no tiene sentido sin ti. Imagínense esto, lo infinito. Dios es infinito. ¿Cómo va a haber una parte de Dios que no incluya a su Hijo? Incluso nuestras creaciones son parte de Dios, porque es lo infinito. Lo infinito no tiene sentido sin ti. Y tú no tienes sentido sin Dios. Nosotros no tenemos, esto es importante. No se dan cuenta que aquí la gente dice, es que no encuentro sentido, es que no sé cuándo, no sé cuánto, es que no sé qué, no sé qué tanto. Todo el mundo pasa por eso. Y es porque estamos buscando un sentido porque nos vemos sin sentido desde el ego. Dios y su Hijo no pueden tener fin, pues somos el universo. Okay. Dios no está incompleto ni desprovisto de hijos. Nosotros no le pudimos eliminar el Hijo a Dios. Nosotros seguimos estando en Dios. Puesto que su voluntad no fue estar solo, creó un hijo como él. No le niegues su hijo, pues tu renuencia a aceptar su paternidad te ha negado a ti la tuya. Ve en sus creaciones a su hijo, pues las tuyas fueron creadas en su honor. El universo del amor, eso es lo que nosotros dice, ve en sus creaciones a su hijo, pues las tuyas fueron creadas en su honor. Pero bueno, nosotros no recordamos aquí nuestras creaciones. El universo del amor no se detiene porque tú no lo veas. Ahí viene la cosa. Nosotros no sabemos cómo son nuestras creaciones, pero dice, pero el universo del amor no se detiene porque tú no lo veas. Ni tus ojos han perdido la capacidad de ver por el hecho de estar cerrados. Aquí como quisimos no ver, dice, el punto es que nosotros aquí, en el cielo se puede decir como que tenemos una visión espiritual que todo lo contiene y que todo es unidad, tal como lo hace Dios. Pero nosotros aquí, como quisimos vivir una experiencia de separación y de limitación, nosotros vemos con los ojos del cuerpo. Entonces dice que los ojos del cuerpo es la mejor forma de no ver nada. Por eso nos dice aquí, el universo del amor no se detiene porque tú no lo veas. Acordémonos cómo empezaba este capítulo. O Dios está loco, o bien es el ego el que lo está. Y desde el ego solamente se cree en lo que se ve con los ojos del cuerpo. Por eso es, ¿cómo va a creer en Dios si no lo ve? Lo que ve es lo que ve con los ojos, y lo que ve tiene principio y fin. El universo del amor no se detiene porque tú no lo veas, ni tus ojos han perdido la capacidad de ver por el hecho de estar cerrados. Por eso es que dice que a medida que nosotros vamos salvando la excepción, que es perdonando, nosotros vamos a tener la visión de Cristo, que no es una visión, que es la visión espiritual de la vida.
Contempla la gloria de su creación y te darás cuenta de lo que Dios ha salvaguardado para ti. Salvaguardado es lo que nosotros somos. Dios se extendió. Entonces, en su mente, que sigue estando en nuestra mente, aunque estemos dormidos, está el salvaguardado todos los tesoros que Él nos dio cuando nos creó. Dios te ha dado un lugar en su mente que es tuyo para siempre. Ya esto lo está volviendo a repetir. Pero solo puedes conservarlo si lo das de la misma manera en que se te dio. Nosotros, aquí nos está hablando de ley de dar y recibir, que ya la hemos hablado y nos las vuelve a repetir. Nosotros, para recordar en nuestra conciencia quiénes somos y poder tener los regalos de la paternidad, tenemos que dar esos regalos. Pero solo puedes conservarlos si lo das de la misma manera en que se te dio, porque así fue que Dios nos creó. ¿Cómo ibas a poder estar solo allí cuando se te dio precisamente porque Dios no dispuso estar solo? No es posible reducir la mente de Dios. Tan solo se puede expandir, pues todo lo que Él crea tiene la función de crear. Esto es en el cielo, se expande la mente. Pero aquí, en la conciencia, se expande el recuerdo de Dios. Y es importante que se expanda el recuerdo de Dios porque ahí es donde está la felicidad, la abundancia, la paz y todo. Entonces, tan solo se puede expandir, pues todo lo que Él crea tiene la función de crear. Entonces, aquí no se crea, aquí no se extiende realmente, pero está el reflejo de esa creación y de esa extensión, y es dándola, y es en nuestra conciencia, y eso da forma. El amor no limita, y lo que crea no está limitado. Dar sin límites es lo que Dios ha dispuesto para ti, porque es lo único que puede brindarte su júbilo, el cual es su voluntad compartir contigo. Dar sin límites es lo que Dios ha dispuesto para ti. Y en el párrafo anterior, en el 5, nos decía, las leyes del universo no admiten contradicciones. Las leyes del universo es la ley de dar. O sea, están todas ligadas. La ley de la creación, donde causa, la ley de causa y efecto, que es otra cosa. Fíjense que todo es lo mismo. La ley de causa y efecto es la misma de dar y recibir. Porque Dios creó, que es la misma de la ley de la creación. Dios creó extendiéndose, dando. Y por eso su causa y su efecto. Y el otro es su efecto. Yo di lo que soy. Entonces, claro, yo di, soy causa y el efecto es lo que he dado. Y esas son leyes del universo que aplican también aquí en el sueño, porque no se pueden eliminar. Nosotros hemos inventado muchas leyes aquí, por ejemplo, y no hace falta luchar con ellas ni pelear con ellas, sino darnos cuenta de esas, ¿no? Por ejemplo, eh, las leyes de la gravedad, esas no son leyes del universo, esas son leyes del sueño. No la vamos a negar que si yo tiro este lápiz para abajo, va a caer. Dice, lo creamos así, se quiso crear así, no nos vamos a poner a pelear con ellas. Ni vamos a decir, yo soy tan espiritual que a mí no me funciona la ley de gravedad. Bueno, no sé, hablaremos más adelante a ver si a alguno le pasa, pero realmente no hace falta luchar con esas leyes, son parte del sueño, pero no son leyes del universo. Es como, por ejemplo, y fíjense que la ley de la gravedad está tal, pero hay unas que todavía se nota más el poder de las creencias. O todos hemos visto esas personas que uno dice, wow, qué suerte que tienen, que no sé, que se cenan con 2 pizzas y no engordan, ni no se les sube el colesterol, ni nada por el estilo, ¿no? Y comen de todo y tal. Bueno, fue hecho así. No tenemos que mortificar por eso. O sea, es como dice Jesús, negar el cuerpo es una negación absurda, no es útil. Tampoco negar las leyes del mundo, pero que no son las leyes del universo. Es importante, ¿no? Todas esas leyes de la física, de la química, no sé qué, no son leyes del universo, son leyes del invento, leyes de aquí del mundo, que no importan. El punto es eso, que no importan, no importa, no nos mortifiquemos por ello. El amor no limita, lo que crea no está limitado. Dar sin límites es lo que Dios ha dispuesto para ti, porque es lo único que puede brindarte su júbilo. Dar es lo único que nos hace felices, el cual es su voluntad compartir contigo. Tu amor es tan limitado y tan ilimitado como el suyo, porque es el suyo. Fíjense, tu amor es tan ilimitado como el suyo, porque es el suyo. Nuestro amor es tan ilimitado como el Padre, porque nuestro amor es el del Padre. Entonces es muy lindo empezar a vernos de esa forma, ¿no? Porque cuando uno va limpiando la concepción o el concepto que tiene de Dios, uno se lo imagina como un amor ilimitado.
y de pronto nos dice, tu amor es tan ilimitado como el suyo porque es el suyo. Nosotros tenemos capacidad de amar ilimitadamente. Que no lo reconozcamos es otra cosa, tendremos que ver por lo que, pero nuestra capacidad de amar es así. ¿Cómo iba a ser posible que una parte de Dios estuviera excluida de su amor o que una parte de su amor pueda ser restringida? Fíjense que además nos está hablando de que el amor es lo que somos. Todos hemos escuchado Dios es amor, yo soy amor y tal, ¿no? Por eso nos está diciendo hasta qué punto es importante que nosotros nos demos cuenta de que somos amor porque somos extensión del Padre y tenemos todas sus características. ¿Cómo iba a ser posible que una parte de Dios estuviera excluida de su amor? Es imposible que nosotros no seamos el amor que somos o que una parte de su amor pudiera ser restringida. Ah, nosotros somos un poquito de amor. No, eso es mentira. Dios es tu patrimonio. Miren, Dios es tu patrimonio. Dios es lo que somos. Porque su único regalo es Él mismo. Acuérdate que aquí lo que vamos es a recordar nuestra identidad. Dios es tu patrimonio. O sea, todo lo que incluye Dios, Dios es abundancia, paz y felicidad, es todo. Dios es tu patrimonio porque su único regalo es Él mismo. Lo importante es que aquí en el sueño lo tengamos en nuestra conciencia. Recordemos que Dios es nuestro patrimonio. Es lo que tenemos, es lo que somos. Son los regalos de Dios es nuestro patrimonio. Hemos hablado de que nosotros somos el tesoro de Dios. Es lo mismo. Somos el tesoro de Dios. Extendió todos sus tesoros en su Hijo. ¿Cómo puedes conocer el regalo que Él te dio, salvo dando como Él da? El problema es aquí de reconocimiento. Aquí no vamos a poner amor, aquí no vamos a poner abundancia, aquí no vamos a poner alegría, aquí no tenemos que poner nada. Lo que tenemos es que reconocer los regalos que ya nosotros tenemos en nuestra conciencia. ¿Cómo puedes conocer el regalo que Él te dio, salvo dando como Él da? Da, pues sin límites ni mesura, para que te des cuenta de cuánto te ha dado Él. O sea, aquí no nos está hablando de algo físico, aquí nos está hablando de mente, que claro, lo podemos en algún momento material en algo físico también, ¿no? Como una representación del dar, que no importa. Pero bueno, ya en ese caso tenemos que ver qué es el significado y y no la cosa como tal. Das pues sin límites ni mesura, para que te des cuenta de cuánto te ha dado Él. Tu capacidad para aceptar a Dios, mira, aceptar a Dios. Dios no es algo externo. Aceptar a Dios es el sistema de pensamiento de Dios, que es lo que nosotros somos. Tu capacidad para aceptar a Dios depende de que estés dispuesto a dar como Él da. No hay otra fórmula. Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que ver? Dar el amor que somos. Entonces tenemos que ver cuando no lo queremos dar. Ya está. Estamos en el sistema del pensamiento del ego. Desde la carencia no queremos dar, no recibimos. ¡Pua! Nos quedamos ahí atados. Tu paternidad y tu padre son uno. La voluntad de Dios es crear y tu voluntad es la suya. Eso ya lo hemos hablado muchísimo, porque somos, al ser amor, la voluntad es crear porque es lo único que da júbilo. Pero en este plano, tanto en el cielo y en este plano, lo que nos da júbilo es dar. Por eso no sé, seguramente ustedes han escuchado todas estas cosas de crecimiento personal, de espiritualidad, no importa el camino, tienen muchas cosas en común. Y lo que te dice es importante ser un dador. Aquí todos nos ponemos como un guante para estar recibiendo y recibiendo y recibiendo. Y recibiendo. Da, que cuando estás dando vas a estar recibiendo, porque es normal, no puedes dar algo que no has recibido. Y entonces ya cuando lo estás dando, lo que lo haces es consciente en tu mente. Y de hecho, todo nos va a pasar que cuando, por ejemplo, le queremos dar una recomendación a alguien o lo que sea, se nos vienen unas ideas que uno dice, wow, esto yo no me lo sabía. Qué bueno está esto que estoy diciendo. Entonces eso de dar, que es lo que hablábamos, los que estuvieron aquí en el de comunicación consciente, que yo les decía, aumenta la comunicación, el dar, el comunicar, aumenta la comunicación entre el Padre y nosotros. El dar es el que nos permite en nuestra conciencia ser receptor de los mensajes, el desear darlos. La voluntad de Dios es crear y la voluntad es la suya. De ello se deduce entonces que tu voluntad es crear, toda vez que tu voluntad emana de la suya. ¿Vale? Es una redundancia. Y al ser tu voluntad una extensión de la suya, tiene que ser, por lo tanto, idéntica a la de él. Ajá. Vuelvo a repetir. La voluntad de Dios es que su hijo sea feliz. Por lo tanto, nosotros que somos
Amor también. Nosotros somos parte de la mente de Dios. Nuestra voluntad es ser felices. Esa es nuestra verdadera voluntad, que aquí no se nos olvida, porque se nos olvida quiénes somos. Entonces, la voluntad de Dios es que yo sea feliz, mi voluntad es ser feliz, por lo tanto, aquí me está diciendo, para que yo sea feliz, tengo que dar la felicidad que ya yo soy, aunque no la sienta, pero la tengo que dar. No sabes, no obstante, lo que tu voluntad dispone. Eso no es extraño si te percatas de que negar equivale a no saber. Aquí, ¿qué es lo que nos decía hace un rato? Que nosotros podemos negar lo que somos. Entonces, pero que en este plano negar implica no saber, no sé, o sea, estoy equivocado. Lo puedo negar, pero simplemente es que no sé. La voluntad de Dios es que tú eres su hijo. Esa es la voluntad de Dios, es que tú eres su hijo, porque eso es lo que nos puede dar felicidad. Al negar esto, niegas tu propia voluntad y por lo tanto no puedes saber lo que es. Vale, esto está diciendo lo mismo de varias formas. Debes preguntar cuál es la voluntad de Dios con respecto a todo, porque su voluntad es también tu voluntad. Ok, aquí nos vamos. Otra vez nos está hablando de lo que yo quiero que les quede. Muy importante lo que hemos hablado hoy de las excepciones. Miren, debes preguntar cuál es la voluntad de Dios con respecto a todo, porque su voluntad es también tu voluntad. Si la voluntad de Dios es que yo sea feliz, yo tengo que darme cuenta cuando no estoy siendo feliz, estoy poniendo una excepción, entonces ahí es un momento que puedo preguntar, ¿cuál es la voluntad de Dios aquí? Ahí es que yo sea feliz. Ah, no estoy siendo feliz, pues entonces aquí me tengo que ir a lo que me acaban de explicar, de que yo tengo que valerosamente llevar la luz que yo soy en esa situación puntual. Entonces, ahí puedo reconocer esa situación puntual que normalmente tiene que ver con mi hermano. Entonces, reconozco que tengo algo de luz y lo voy a ver, lo aplico a eso y entonces comprendo lo que yo soy. Es otra forma de dar. Estoy dando, cuando a esa situación le pongo luz, estoy dando la luz que yo soy. Tú no sabes lo que es, pero el Espíritu Santo lo recuerda por ti. Miren, debes preguntar cuál es la voluntad de Dios con respecto a todo, porque su voluntad es también tu voluntad. Tú no sabes lo que es, yo se las estoy contando. Tú no sabes lo que es, pero el Espíritu Santo lo recuerda por ti. Nosotros estamos despistados, estamos desde el ego y tenemos que preguntar al Espíritu Santo y no los va a recordar. Pregúntale, por lo tanto, cuál es la voluntad de Dios para ti y Él te dirá cuál es la tuya. No se puede hacer demasiado hincapié en el hecho de que tú no lo sabes. No lo sabemos porque hemos negado a Dios y negar es no saber. Por eso es que es tan importante en un curso de milagros, una cosa que nos choca mucho, 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 que es que pensamos que tenemos que entender las cosas para estar en paz. Dice, no necesitas entender nada porque no sabes. Eso es cuestión del ego, es una estrategia de demora, de controlar. Dice, no se puede hacer demasiado hincapié en el hecho de que tú no lo sabes. Siempre que lo que el Espíritu Santo te diga parezca ser una coacción, es únicamente porque no has reconocido tu voluntad. Todas las excusas del ego es porque no hemos reconocido que nuestra voluntad es ser felices. La proyección del ego, acuérdense que nos digo que aquí desde el ego nosotros proyectamos. Eso que tenemos en la mente lo proyectamos. La proyección del ego hace que la voluntad de Dios parezca ser algo externo a ti y por lo tanto que no es tu voluntad. La proyección es la que nos hace ver que la voluntad de Dios, que nosotros seamos felices, depende de algo externo. La proyección del ego hace que la voluntad de Dios parezca ser algo externo a ti y por lo tanto que no es tu voluntad, que no es nuestra voluntad ser felices. Nosotros desde el sistema del pensamiento del ego no tenemos como nuestra voluntad ser felices en absoluto. Nosotros tenemos desde el pensamiento del ego la voluntad de luchar, de no sé qué, de no sé cuánto, y dice, sí, todo el mundo quiere la felicidad, pero la ve como por raticos y cosas así, no se ve como un estado mental. De acuerdo con esta interpretación, parece que fuera posible que la voluntad de Dios y la tuya estuviesen en conflicto, pues Dios parece estar exigiéndote algo que tú no le quieres dar y así privarte de lo que anhelas. Tenemos que preguntar cuál es la voluntad de Dios porque el Espíritu Santo nos la va a explicar en esa situación puntual. ¿Cómo iba a ser posible que Dios, que solo desea lo que es tu voluntad, fuera capaz de eso? Tu voluntad es su vida que Él te ha dado. Tu voluntad es su vida que Él te ha dado.
La voluntad de Dios es lo que somos. Es básicamente esto. La voluntad de Dios es lo que nosotros somos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Yo. Que yo sea su hijo. Está todo conectado. El yo reconocer la voluntad de Dios es que yo sea su hijo, porque así fue que me creó. Entonces, en la unidad es que yo puedo ser feliz, porque en la unidad es la única forma en que voy a saber quién soy, en vez de estar negando la paternidad del Padre. Pero entonces, claro, la voluntad del Padre es lo único real. Nosotros seguimos siendo tal como Dios nos creó, seguimos siendo el Hijo de Dios. Ah, pero aquí se nos olvida. Ok. Entonces, como aquí se nos olvida, no lo tenemos en la conciencia, ahí estamos. Ni siquiera en el tiempo puedes vivir separado de Él. Lo que les acabo de decir. Aquí seguimos unidos a Él. Ni siquiera en el tiempo puedes vivir separado de Él. Dormir no es estar muerto, porque ahora nos decía que la vida es lo único real y es eterno. Entonces, vivir no es estar muerto. Dormir no es estar muerto. O sea, nosotros podemos estar durmiendo, pero seguimos siendo parte del Padre. Lo que Él creó puede dormir. Esto es muy lindo. Lo que Él creó puede dormir, pero no puede morir. En nuestra conciencia, incluso en el sueño, aquí es como un doble dormido, ¿eh? Porque aquí estamos soñando, o sea, aquí hay un pensamiento que cree que está durmiendo y cree que está soñando un sueño en el que no es quien es. Por lo tanto, está como doblemente dormido en el sueño. Miren, dormir no es estar muerto. Lo que él creó puede dormir, pero no puede morir. La inmortalidad es su voluntad para su hijo y la voluntad de su hijo para sí. El cuerpo muere. No somos un cuerpo. La inmortalidad es su voluntad para su hijo y la voluntad de su hijo para sí. El Hijo de Dios no puede disponer la muerte para sí mismo, porque su Padre es vida y su Hijo es como Él. Aquí nos está sacando de la identificación corporal. Aquí nos está hablando, esto es profundo, miren, de verdad. Yo les digo, pero ver, el Hijo de Dios no puede disponer la muerte para sí mismo, porque su Padre es vida y su Hijo es como Él. Pero aquí no nos está hablando de cuerpo. Aquí como quisimos vivir la experiencia de ser lo opuesto, aquello que no podía morir, viene a vivir una experiencia de principio y de fin donde se identifica con ese personaje y cree que muere. La creación es tu voluntad porque es su voluntad. No puedes ser feliz, fíjense. Aquí no nos está diciendo todavía cuál es la voluntad, pero aquí nos está contando. No puedes ser feliz a menos que hagas lo que realmente es tu voluntad. Y esto no se puede cambiar porque es inmutable. ¿Cuál es nuestra voluntad? La misma que el Padre. Entonces está todo conectado. Nuestra voluntad es crear, porque es lo único que nos puede dar dicha. Es inmutable porque es la voluntad de Dios y la tuya. Pues de otro modo, su voluntad no podría extenderse. Es importante extenderse, porque es la felicidad. Tienes miedo de saber cuál es la voluntad de Dios porque crees que no es la tuya. Esta creencia es lo que da lugar a la enfermedad y al miedo. Miren, tienes miedo de saber cuál es la voluntad de Dios porque crees que no es la tuya, como aquí. Creemos que estamos separados, pensamos que la voluntad del Padre es distinta a la nuestra. Y pensamos que la voluntad del Padre, como creemos que es verdad que nos separamos, creemos que el Padre está molesto. Entonces dice, esta creencia es lo que da lugar a la enfermedad y al miedo. El creerme que estoy separado de Dios, que es verdad, y que merezco castigo, eso se va a proyectar en una enfermedad y en miedo. Todo síntoma de enfermedad y de miedo emana de ella porque es la creencia que hace que no quiera saber. Es la creencia de que no quiera saber la verdad porque tengo miedo de Dios. Porque, pero esto es una cosa que nosotros aquí no estamos conscientes, pero que ahí está, es la raíz de todo. Creencia de que me he separado, pecado, culpa, miedo. Pecado, es verdad que estoy convencido, pecado es una creencia, es una creencia de que me he separado y que eso es irreversible, entonces me siento culpable y por supuesto merezco castigo. Me siento tan horrible
que esa creencia va a dar forma y entonces la da en forma de enfermedad y de miedo. Todo síntoma de enfermedad y de miedo emana de ella. Fíjense, es como, fíjense que puras causas efectos, ¿no? Causa, creo que estoy separado de Dios. Efecto es el creer que merezco castigo. Eso es una causa. El siguiente efecto viene a ser la enfermedad y el miedo. Y entonces nos dice, de esa enfermedad y el miedo se va a manifestar, o sea, primero la enfermedad y el miedo es un pensamiento y después va a dar forma. Dice, todo síntoma de enfermedad y de miedo emana de ella porque es la creencia que no quisiera saber, que no quieras saber, no quiero saber quién soy. Al creer esto, te ocultas en la oscuridad, negando que la luz se encuentre en ti. Me oculto en la oscuridad para que Dios no me encuentre. Eso es lo que nos dice un curso de milagros. Nosotros nos metemos en esa oscuridad de nuestra mente porque decimos, en la luz Dios nos ve. Y no queremos que nos vea. Esto es como metafísico lo que les estoy diciendo. Al creer esto te ocultas en la oscuridad, negando que la luz se encuentre en ti. La oscuridad, por eso es que de ahí vienen las excepciones a las cositas que no le ponemos luz, no le queremos poner luz, porque hay como una necesidad de sostener la oscuridad, que es otra forma en que el curso nos dice las grandes resistencias que tenemos al amor. Realmente, cada vez que nosotros, oye, que no sé por qué tengo tanta resistencia, realmente es esto. Me quiero esa oscuridad, tengo miedo de Dios. Entonces, se te pide que confíes en el Espíritu Santo únicamente porque Él habla por ti. Él es la voz que habla por Dios. Pero nunca olvides que Dios no dispuso estar solo. Él comparte su voluntad contigo, no te la impone. Aquí podemos demorarnos, nos dice el curso varias veces, nos podemos demorar un montón, podemos sufrir todo lo que queramos. Y vamos a culpar a Dios por ello, porque nosotros cuando nos va bien es gracias a nosotros y cuando nos va mal es culpa de Dios. Él comparte su voluntad contigo, no te la impone. Recuerda siempre que lo que Dios da, Él lo conserva, de modo que nada que Él dé pueda contradecirle. Porque es que Dios no se impone. Primero por el libre albedrío. El Hijo quiso vivir esa experiencia. El Hijo tiene que decidir ya no querer vivirla. Y entonces cada vez que hay una resistencia de liberar algo, es porque realmente todavía desea estar un poquito allí. Entonces dice, bueno, por eso es que Dios está tranquilo, porque su pensamiento sigue estando con él. El que no está tranquilo es el Hijo. Acuérdense que hablábamos, creo que fue hace 2 semanas, que decía que Dios no está en guerra con la enfermedad. El que está en guerra somos nosotros. Dios no anda preocupado por el mundo. Le pedimos ayuda y nos ayuda en nuestra mente para que proyectemos otra cosa. Pero preocupado no está. Nosotros seguimos extendiéndonos felices en el amor de Dios. Tú que compartes su vida, tienes que compartirla, allá no, aquí está. Recuerda siempre que lo que Dios da, Él lo conserva. No depende de que nosotros lo queramos conservar, o sea, eso está ahí. De modo que nada que Él dé pueda contradecirle. Tú que compartes su vida, tienes que compartirla para poder conocerla. Aquí es, acuérdense que aquí es un no saber. Entonces nosotros aquí podemos conocer lo que somos, pero tenemos que darla. Él lo conserva. Tú que compartes su vida, fíjense, su vida, nosotros compartimos la vida de Dios. Aquí, esto va a pasar todo el tiempo, que nosotros nos empecemos a identificar con que somos el Hijo de Dios y que estamos en la mente de Dios. Tienes que compartir para poder conocerla, pues compartir es conocer. Miren, compartir es conocer. La ley de dar y recibir en este plano viene a ser reconocer lo que somos. Bienaventurado tú que estás aprendiendo que oír la voluntad de tu Padre es conocer la tuya. Pues tu voluntad es ser como Él, cuya voluntad es que así sea. Porque Dios de una vez crea al Espíritu Santo y lo pone en esa mente, en ese pensamiento del hijo que cree que se separó? Dice, yo no me voy a meter en eso, pero yo le voy a poner a mi voz que tiene mi sabiduría, que no está engañado con respecto a quién es, para que el hijo cuando quiera decida y le pregunte. Y va a tener la respuesta del Padre en el Espíritu Santo. Mira, bienaventurado tú que estás aprendiendo que oír al Espíritu Santo, que es su voluntad, que oír la voluntad de tu Padre es conocer la tuya. Pues tu voluntad es ser como Él, cuya voluntad es que así sea. La voluntad de Dios es que su Hijo sea uno y que esté unido a Él en su unicidad.
porque así fuimos criados. Esto es la voluntad de Dios cuando nos dice que esto es lo que nosotros somos. Nosotros somos su hijo que es uno y está unido a él en su unicidad. Somos uno. Por eso es por lo que la curación representa el inicio del reconocimiento de que tu voluntad es la suya. Pues fíjense, por eso es por lo que la curación, curar es hacer feliz, representa el inicio de reconocer que tu voluntad es la suya. Nosotros aquí, desde el sistema del pensamiento del ego, que es opuesto al amor, creemos que nuestra voluntad no es el amor. Es normal. Como aquí estamos claros, la voluntad en el cielo, en el sistema del pensamiento de Dios, sabemos quiénes somos y cuál es nuestra voluntad, que es la misma del Padre. Pero aquí se quiso vivir lo opuesto. Entonces aquí pensamos que tenemos una voluntad separada a la del Padre. De hecho, si uno dice, Padre, que se haga tu voluntad, uno dice, uy, como que no. No, 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 porque me va a quitar el carro nuevo, me va a quitar no sé qué. O sea, ahí es que nos tenemos que ver en cuántas veces que pensamos que la voluntad del Padre es desde la carencia. De la voluntad del Padre es que estamos aburridos, que no hagamos nada de las cosas que nos gusta. Es importante eso, que nos demos cuenta de que pensamos que la voluntad del Padre es diferente a la nuestra. Por no decir, porque en esto de la dualidad puede ser que nosotros más bien pensemos que nuestra voluntad es estar triste.